Hola amigos, ¿cómo están? En este video les voy a explicar dos de las nuevas secciones que tenemos en Trading Different. Una de ellas es Crypto Market Cap y otra es Bitcoin versus Gold, así es, contra el oro. Entonces quédense en este tutorial porque les voy a explicar brevemente qué ventaja podemos tomar de estos nuevos indicadores, gráficas y herramientas que les va a ayudar muchísimo para entender un poco y dimensionar lo que es el mercado cripto. Entonces vamos a empezar. Como pueden ver en pantalla, nos vamos a las nuevas secciones. Son dos secciones gratuitas que van a tener acceso absolutamente todos. Entonces, bueno, aprovechenlo. Van a ver que lo primero que tenemos es un análisis y comparación de la capitalización del mercado cripto, donde en esta parte vamos a ir pudiendo agregar las distintas criptomonedas que queremos comparar, ¿no? Y van a ver que a medida que vamos agregando, se les va formando un cuadro, una tabla comparativa donde vamos a tener distintas columnas con diferentes datos que nos van a servir como indicadores. Esto va a ser prácticamente un estudio monetario que vamos a estar haciendo de las criptomonedas y que nos va a facilitar una preselección para poder optimizar un armado de portafolio. ¿Por qué necesitamos una herramienta de este tipo? Bueno, en el mercado tenemos más de 2 millones de criptomonedas. ¿Cómo hacemos para seleccionar qué criptomonedas nos conviene invertir? ¿No? Entonces, lo primero que podemos hacer es evaluar los datos. Entonces, en función a un estudio monetario que vamos a hacer de las distintas criptomonedas, vamos a hacer una preselección que nos va a servir para después, ¿sí?, filtrar de esas gran suma de criptomonedas que tenemos en el mercado. Pueden entrar a CoinMarketCap y verificarlo. De esa preselección, poder hacer un filtrado y tener una lista tentativa que nos va a llevar al siguiente paso, que ya es un estudio mucho más profundo, donde vamos a evaluar directamente el modelo de negocio de cada criptomoneda, los partnerships, cómo vienen con el roadmap, qué tanto tienen en difusión y alcance de marketing, etcétera, ¿no? Entonces, fíjense que, por ejemplo, lo que tenemos es el precio de la criptomoneda, su precio, su último precio histórico, el all-time high, la fecha en que se dio ese all-time high, los días que pasaron desde que se produjo ese all-time high. En el caso de Bitcoin, fíjense que va 147 días en que el precio llegó a 73.738, que fue el 14 de marzo del 2024. ¿Y cuál fue su capitalización del mercado en ese entonces? Por otra parte, ¿qué tenemos? El drawdown que se produjo desde ese all-time high, desde ese precio máximo, y cuánto debería aumentar porcentualmente desde el precio actual que tiene el Bitcoin o cualquiera de las criptomonedas hasta alcanzar nuevamente su precio máximo anterior. Entonces, fíjense que estos porcentajes, estamos hablando relativamente del mismo movimiento, pero porcentualmente son distintos. No es lo mismo un porcentual en bajada que en subida. Por otra parte, y acá viene lo interesante, tenemos qué porcentaje hay actualmente disponible en el mercado del total del supply de la criptomoneda. Fíjense que para Bitcoin ya está habilitado el 93.9% en el mercado. Y por otra parte, vamos a tener cuánto cambió la oferta, ese supply, ese suministro en el mercado, desde que se produjo su máximo histórico. Y esto ya lo vamos a evaluar por qué estos datos son importantísimos para un estudio monetario. Entonces, simplemente vienen acá, le hacen clic y podemos ir agregando las distintas criptomonedas. Vamos a agregar de manera un poco aleatoria las distintas criptos para hacer un pequeño ejercicio y que se entienda de qué manera yo puedo utilizar esto para hacer un análisis y una prefiltración que es demasiado importante para ganar tiempo, ¿no? Y no estar evaluando una por una de las criptomonedas, entrando a cada uno de sus proyectos. Entonces, yo lo primero que hago es un prefiltrado que me va a permitir justamente, ahí estamos,
Ya tenemos una buena cantidad seleccionada. Este prefiltrado me va a permitir justamente descartar las que tengan mayor riesgo por sus condiciones monetarias, ¿no? Sus condiciones de supply y de inflación. Ya lo vamos a ver. Entonces, fíjense que yo he agregado todas estas criptomonedas, se cargan en la tabla y esto me permite empezar a definir ciertas cosas. Primero, fíjense, por ejemplo, caso de Cardano, por ejemplo. Cardano, su precio actual es de 34 centavos, su precio máximo ha sido de $3 y lleva 1071 días desde septiembre del 2021 que no alcanza su all-time high. Sin embargo, Bitcoin ya ha alcanzado y ha tenido un nuevo precio máximo. Lo mismo sucedió, por ejemplo, con BNB, que recientemente, en junio, ha alcanzado un nuevo máximo histórico en los $717. Entonces, esto, la cantidad de días, bueno, es bastante significativo porque tampoco es bueno tratar de invertir, ¿sí?, en criptomonedas que ya han pasado más de un ciclo y todavía no han visto nuevos máximos. Por ejemplo, vamos a ir concretamente al caso de Ripple. Fíjense que Ripple lleva 2.405 días sin alcanzar su último máximo, que fue en el 2018. ¿Eso qué nos quiere decir? Que ya hubo un ciclo alcista de por medio, ¿sí?, que es producido y normalmente detonado por Bitcoin a través de su halving day, y sin embargo Ripple no ha alcanzado máximos históricos. Pero además de eso, fíjense lo que me dice, que ha caído desde su último all-time high un 81% y tiene que subir un 445% simplemente para alcanzar su antiguo precio máximo de 3,40. Por otra parte, tenemos que recién está habilitado el 56% del total de su supply en el mercado. Es decir, que todavía te pueden inyectar más del 40% del mercado a nivel de oferta. ¿Qué me está queriendo decir esto? Que si todo marcha bien y la demanda está controlada, ¿qué quiere decir eso? Que está adquiriendo una criptomoneda más demanda en el mercado, hay mejor adopción, su usabilidad va mejorando con el tiempo, se la demanda para distintos nichos y sectores del mercado. Si todo eso marcha bien, su roadmap marcha bien, todo, todavía esta criptomoneda puede tener una resistencia a subir porque le falta habilitar dentro del mercado una oferta que va a ir directamente como venta, inyectada como venta en el mercado, y que es más del 40%. Entonces, muchísimo cuidado acá. Y además de eso, fíjense que me dice que desde su último máximo histórico, que en el caso de Ripple fue en 2018, enero del 2018, su supply, su oferta del mercado, ha aumentado un 45%. Entonces, esto me da una conclusión a mí de que la demanda, simplemente para alcanzar los $3,40, va a tener que hacer un esfuerzo de un 45% extra solamente para alcanzar su último máximo. Imagínense si Ripple tiene posibilidades de llegar a precios superiores. Entonces, se va entendiendo un poco la idea de cómo, a través de información monetaria, yo voy evaluando las probabilidades de que una criptomoneda alcance su máximo anterior o lo pueda superar. Veamos un caso, por ejemplo, de lo que sería BNB, ¿no?, la moneda de Binance. Fíjense que, bueno, a pesar de que ya tuvo un nuevo máximo, los 717, tiene el 100% del supply habilitado en el mercado. Y no solamente eso, sino que actualmente el precio está un 41,9% por debajo de su último máximo, lo cual es buenísimo, es decir que me está dando una buena oportunidad de compra, y
yo sé que no hay oferta actual que pueda hacerle resistencia al precio mientras la demanda sigue avanzando. Y no solamente eso, sino que como BNB tiene un sistema de quema de tokens, ha disminuido su supply en el mercado. Entonces, esto me da a entender de por qué BNB se ha adelantado y ha conseguido un nuevo máximo histórico junto con Bitcoin previo a lo que es el bull run. Entonces, se va entendiendo la importancia de estos datos. Fíjense lo que es Solana, ¿no? Solana ha tenido su último máximo en los $260 en el 2021, está un 65% por debajo de su último máximo, lo cual nos estaría marcando una buena oportunidad de compra, pero el suministro total está indefinido. ¿Sí? Dice indefinido porque pueden emitir la cantidad de tokens que ellos quieran. ¿Y qué lo distingue esto del sistema monetario actual? Absolutamente nada. Entonces, mucho cuidado con eso. Desde mi criterio, desde mi punto de vista, yo prefiero invertir de entrada en criptomonedas que tengan un supply limitado y que no sea ilimitado como el caso de Solana o Ethereum. Y además de eso, Solana ha aumentado su supply un 55% desde que ha tocado su máximo histórico en el 2021. Esto me quiere decir que van a tener que hacer un esfuerzo, la demanda de un 55% extra solamente para alcanzar su último máximo. Entonces, toda esta data, a medida que yo la voy leyendo, me va facilitando una decisión inicial para después profundizar, por supuesto, en cada cripto. Entonces, fíjense cómo, a simple vista, yo lo que puedo hacer es ir descartando. Entonces, voy, Ethereum, chao. Suministro ilimitado, no me interesa, la saco. Vamos a ver, Solana, la saco. Ripple, lo acabamos de ver, no vuelve a sus máximos de 2018. Encima ha aumentado su supply un 45%. No me convence, la saco. Toncoin, también suministro indefinido, la saco. Dogecoin, fíjense que acá nos aparece, también tiene un suministro indefinido porque pueden emitir la cantidad que quieran. Entonces, listo, no me interesa, la saco. Chau, Dogecoin. Esto sin saber de qué trata, ¿no? Cada criptomoneda. Estamos haciendo un supuesto de que no conocemos en profundidad de qué se trata cada una. Cardano, fíjense que Cardano está para alcanzar su último máximo un 807%, es decir, me está dando buena posibilidad de compra simplemente alcanzando su último máximo, me va a dar una rentabilidad muy buena. Tiene el 79% del supply ya habilitado en el mercado, eso es bueno, ¿sí? Es decir, que puede haber solamente una resistencia a nivel de oferta de un 20% y ha aumentado su suministro desde su último máximo solamente un 11%. Entonces la dejo, me sirve. ¿Qué pasa con Tron? Indefinido. Chao, sacamos Tron. Vamos a ir yendo uno por uno desde acá, directamente de la tabla. Fíjense, AVAX, ¿sí? AVAX en 2021 fue su último máximo. Tiene por subir un 565%, lleva un 89% y ha aumentado su supply un 79% desde entonces. Ya podría ser un poquito considerable. Sin embargo, no es tan determinante, entonces puede estar interesante, la dejo, ¿sí? Con tal, todavía tengo muchas por sacar. Shiba, indefinido. DOT, indefinido. Sacamos las dos. Entonces, sacamos a Shiba, sacamos a Polkadot. Seguimos con el análisis. Bitcoin Cash, BCH, ¿sí? En cuanto a monetario, bueno, parece estar todo correcto. Sin embargo, fíjense que desde 2017 no alcanza su último máximo en los 3.786. Tiene para subir mucho, ¿sí? Si bien el suministro, la oferta en el mercado está controlada, recuerden que es una copia de Bitcoin, no me convence, porque si ya pasó un ciclo y su último máximo fue simplemente en 2017, ya está, me está queriendo decir muchísimo. Chao, la saco. ¿Sí? Vamos a seguir.
Después tenemos Link. Fíjense que Link, su último máximo en el 2021, ok, perfecto, tiene por subir un 409%, sin embargo tiene un 60% del supply, lo cual un 40% sí me puede llegar a generar una resistencia. Entonces, prefiero sacarla, prefiero sacarla. Si no, todavía no tuviera cripto por ver y por revisar y profundizar, por ahí la dejo, pero la saco, ¿sí? Porque tiene además un 43% desde su último máximo. Entonces, Chainlink, chao, la saco. Sigamos. Leo, ¿sí? La criptomoneda de Bitfinex. Desde el 2022 alcanzó su último máximo en los $8.14. Tenemos para subir un 41%, pero es supply indefinido. Lo saco. No me interesa, no me interesa. Estoy buscando escasez en el mercado, buena oportunidad de inversión. Uniswap, fíjense que tiene un 640% para subir, su último máximo en el 2021, es decir, que respetó el último ciclo alcista, tiene un 75%, es decir, que hay un 25% que me puede generar un poquito de resistencia, y ha aumentado su supply en poco tiempo, en 3 años, un 45%, pero bueno, está dentro de los parámetros que me pueden llegar a servir. Lo dejo. Litecoin, ¿sí? Litecoin un 89%, simplemente ha aumentado un 12%, lo dejo. Estamos haciendo un supuesto de que no sabemos de qué se trata cada una, ¿no? Después de eso puede venir un descarte, un segundo descarte en base a lo que vayamos estudiando por cada proyecto. Nier, indefinido, chao, lo saco. ¿Dónde está Nier? Acá, afuera, afuera, como dirían. Bueno, después tenemos Caspa, ya emitió el 100%, no ha aumentado su supply, sin embargo es una criptomoneda nueva que en este año ha alcanzado su último máximo en los 20 centavos. ¿Sí? Por el momento la dejo, está a nivel monetario muy interesante. Matic tiene habilitado el 92%, ha aumentado un 35% y en 2021 ha alcanzado un nuevo máximo. Perfecto, la dejamos. ICP, Internet Computing, indefinido. Chao. Chao, ICP. Internet Computer, chao. Tiene supply indefinido. Pueden aumentar la oferta de golpe cuando sea. Monero, lo mismo. Aptos, lo mismo. CRO, lo mismo. Chao. Entonces, chao Monero, chao Aptos, chao Cronos. Seguimos con Fetch. FET, 96%, pero ha aumentado mucho. ¿Sí? Ha aumentado mucho. Fíjense que ha alcanzado su último máximo histórico recientemente este año, en marzo del 2024, y desde entonces nomás ya ha aumentado un 143%. Eso es muchísimo en muy poco tiempo. ¿Qué me va a querer decir esto? Que se van a financiar con mi capital y no les importa llevar el proyecto mucho más arriba. Chao, lo saco. Stacks, vamos a ver Stacks, STX, lleva un 81%, es una cripto relativamente nueva, ha alcanzado recientemente, en 2024 su último máximo en los 3.86 y tiene un 4% desde entonces, la dejo. OKB tiene un 25% recién emitido del supply. Esto es una alerta importante. ¿Sí? Es una alerta importante. O sea, con el 70% me pueden tirar el precio a cero si quieren. Entonces, prefiero no tenerla en cuenta, no arriesgar mi capital ahí. Mantel, CMNT, 52%, lo mismo. 50% todavía es bastante. ¿Sí? En caso de que sea muy nueva la criptomoneda, puedo llegar a arriesgarme en un proyecto que recién tiene poco supply habilitado en el mercado. Pero en criptos que ya vienen hace tiempo, prefiero evitarlo, prefiero evitarlo. Atom, también indefinido, y tenemos también Hedera con un 71% emitido, pero desde 2021, fíjense lo que ha aumentado, un 271%. Es muchísimo, es muchísimo. Lo saco,
lo saco. Y también van a poder ver que no solamente buscándolo así, sino que pueden poner, por ejemplo, Tita, ¿sí? Tipearlo. Podemos buscar VeChain, ¿sí? Podemos buscar, bueno, las que ustedes quieran y van haciendo el mismo tipo de análisis. Lo importante es que se entienda, ¿no? Fíjense que Tita nos muestra, nos plantea un excelente escenario. Tita ha alcanzado los 15.7 dólares. Recuerden que este precio está a precio de cierre de vela, ¿sí? Es decir, que el precio pudo haber alcanzado, pudo haber roto, por ejemplo, los 20 dólares, 30 dólares en este caso, pero sin embargo se toma el precio de cierre, ¿sí? El algoritmo lo está tomando así. Sin embargo, es una referencia sumamente significativa. Invirtiendo desde el precio actual, tiene un 1.267% para subir, con un supply completamente emitido dentro del mercado y prácticamente no han aumentado el supply. ¿Sí? El supply se ha mantenido constante. Eso es buenísimo. Ya está el 100% en el mercado. Fíjense el caso de VeChain. ¿Sí? VeChain también alcanzó un nuevo máximo en el 2021. Tiene más de un 1000% para subir, solamente para alcanzar su último máximo. Tiene el 94% del supply en el mercado y desde entonces han aumentado solamente un 25%. Perfecto. Esto a nivel monetario me cuadra absolutamente. Entonces, esta sería una preselección. Yo después tengo que profundizar, ya lo hemos dicho. Entonces, sigamos con la sección. Fíjense que más abajo vamos a tener una matriz de evaluación de capitalización del mercado reemplazando una con otra, ¿sí? Es decir, por ejemplo, BNB con la capitalización de Bitcoin alcanzaría los 8.057 dólares. Es decir, que su precio se multiplicaría un 15.9 veces. Cardano con la capitalización de Bitcoin alcanzaría los 33 dólares, con la capitalización de BNB los 2.07 dólares, y así para cada una de las criptomonedas. Esto me da, bueno, una cierta referencia de lo que puede hacer cada criptomoneda con el market cap del resto. Seguimos acá donde hay un ranking que nos va a servir para entender y ver un poco con la capitalización de mercado cómo quedarían con respecto a Bitcoin, que es nuestra criptomoneda, nuestro activo estrella y que es el referente a la hora de invertir. ¿Sí? Recuerden que por más de que invertimos en distintas criptomonedas, el objetivo es sacar ganancias para poder obtener más Bitcoin. ¿Sí? Bitcoin es el único activo escaso sobre la faz de la Tierra y eso ya lo vamos a ver y lo vamos a comparar con el oro. Pero bueno, fíjense que le sigue Avalanche, se haría una capitalización del mercado de 1%, ¿sí? Estamos haciendo un supuesto, se haría 1%, BNB con 1 por 10, Uniswap con 1%, ¿sí? Entonces nos estructura de esta forma. Fíjense que acá está Ethereum, acá están las stablecoins, acá Cardano, el último máximo, o sea, Cardano con su precio máximo anterior, cuánto alcanzaría. Entonces, fíjense que Bitcoin ya ha alcanzado los 1.17 trillones de dólares, ¿sí? 1.175 billones de dólares es lo mismo. Entonces, de hecho, ha llegado a superar esta suma en máximo histórico. Ya lo vamos a ver. Y acá viene otra sección demasiado importante donde vemos a nivel de gráfica gran parte de los datos que previamente hemos seleccionado en esta tabla. Entonces, acá lo vamos a ver un poquito más en detalle. Vamos a agrandar la gráfica de Bitcoin. Van a ver que primero, con esta línea negra que ven acá, este es el precio de Bitcoin, ¿sí? Es lo que va formando. Es un precio que está con data lo van a ver mensual. Entonces, nos permite tener un análisis de un big picture mejor del precio. Y como segundo dato tenemos esta línea naranja, específicamente para Bitcoin, que nos va a mostrar el supply de Bitcoin, es decir, el suministro de Bitcoin. ¿Cuántos Bitcoin hay en el mercado disponibles para que se compra o se pueda comprar o vender, ¿no? Entonces, fíjense que actualmente hay 19 millones
761.112 BTC. Y recuerden que además esto va cada 10 minutos habilitándose nuevos BTC en el mercado. Entonces, todos los meses esta data se va a ir actualizando y me va a ir mostrando el suministro que se tiene acá. ¿Y por qué este dato es importante? Porque de este dato va a salir lo que se conoce como la inflación monetaria de esta criptomoneda en el mercado. Fíjense que esas son estas barras que se ven en la parte de acá abajo, que me van a ir diciendo cómo es la inflación anual de BTC, en este caso, o de la distinta criptomoneda que esté evaluando. Fíjense que en 2017 la tasa de inflación era de más de un 4% para Bitcoin. Y a medida de que se fue habilitando más cantidad de BTC en el mercado y produciendo halvings que reducen la oferta, el mercado, la inflación ha bajado después a 1.75% anual y actualmente la inflación, después de este último halving day, ha llegado a ser de un 0.83%. Esto es importantísimo porque me va a dar un ratio de inflación que me va a permitir compararme con otros activos y compararme con, bueno, con el oro, con las distintas criptomonedas y poder tomar decisión, ¿no?, al respecto. ¿Qué es lo que qué sería lo óptimo siempre? Que este valor tienda a cero o incluso a ser deflacionario. Entonces, por el momento vemos que, bueno, BTC viene cumpliendo con su protocolo inmutable con la oferta, la inflación planificada, ¿no? Entonces, importantísimo eso. Tenemos, por ejemplo, el caso de BNB. BNB van a ver que, bueno, el precio, como habíamos dicho, ha alcanzado nuevo máximo y fíjense que acá marca el all-time high. El precio, recuerden que está con data a nivel de cierre de vela. Y fíjense esto, el supply se ha inyectado y desde entonces ha empezado a decrecer el supply, ¿no?, la oferta de BNB en el mercado. ¿Esto a qué se debe? Bueno, a su programa deflacionario donde van quemando tokens, ¿sí? A partir del total de su emisión han empezado a quemar tokens en el mercado. Entonces, tiene sentido de que después de haber alcanzado una inflación de un 57% anual de BNB, ha empezado a decrecer, ¿sí? Se ha empezado a controlar, ha llegado a un 13%, y de repente ha empezado a ser negativa, deflacionaria. Esa es la política monetaria actual de BNB. Entonces, acá a mí me termina de llamar la atención muchísimo esta cripto que estoy analizando para ir a ver en el siguiente paso, en el tercer paso, el modelo de negocio, los partnerships, la transparencia que demuestra, si va cumpliendo o no con el roadmap, la cantidad de distribución del suministro, cómo está en las wallets, eso es ya un poco más avanzado, investigación dentro de la blockchain, y todo lo que ya hemos visto para poder evaluar si un proyecto es tentativamente un buen proyecto de inversión. Entonces, bueno, fíjense cómo termino de hacer mi estudio monetario y me termina dando un 5 de 5 para ir a hacer después un estudio un poquito más profundo, pero viendo los datos en crudo es una excelente oportunidad, ¿no? Vamos a ver Cardano, por ejemplo, ¿sí? Cardano, fíjense que desde que salió en el 2018 ha aumentado significativamente de golpe el supply y tiene este tipo de aumentos significativos, ¿no? Cada tanto aumenta bastante el supply dentro del mercado. Entonces, si yo lo busco como inversión, actualmente tiene una inflación de un 1.58%, casi el doble de BTC. Si yo invierto en Cardano, yo voy a tener que estar atento a este tipo de cambios de inyección en el mercado de la oferta. Entonces, si se llega a producir, ¿a mí qué me va a estar queriendo decir? ¿Sí? Por ejemplo, acá aumenta y alcanza su máximo y empieza a caer, ¿sí? Aumenta de nuevo y termina cayendo aún más el precio. Aumenta y cae más, profundiza más la caída. Entonces, si yo lo tomo como inversión, voy a estar muy atento a cómo viene la inyección de Cardano dentro del mercado.
porque la caída no es inmediata, me da tiempo a mí a tomar ganancias y a salirme del mercado. Se van dando cuenta de la importancia de esta data. Veamos algún caso parecido, lo tenía por acá con, bueno, Avalanche, por ejemplo. Avalanche no ha parado de subir con el suministro y fíjense que actualmente tiene una tasa de inflación arriba de un 14%. Previamente a eso, a mí Avalanche me decía, fíjense, vamos a ir arriba a la tabla, vamos a ir acá arriba, me decía que ya tenía el 89% del supply emitido y ha aumentado un 79% la oferta. ¿Sí? Pero todavía le queda un 10%, poquito más de un 10% para habilitarse dentro del mercado y con una inflación bastante acelerada que lo viene haciendo, de un 14,39% anual. Entonces, a mí en este caso me está queriendo decir que tal vez, ¿sí? Tal vez si el protocolo está controlada la emisión, van a terminar de emitirse en los próximos 12 meses absolutamente todo el supply. Entonces se le va a dificultar aún más con esa oferta, tal vez despegar, porque lo van a hacer en el próximo año, no es que lo van a hacer dentro de 8, 10, 20 años. Entonces, a mí esto lo que me hace es ruido y me termina diciendo, prefiero descartar a Avalanche como inversión. ¿Sí? Por lo menos por lo pronto. No significa que Avalanche tal vez después termina subiendo y logrando un nuevo máximo histórico y generando mucha plata. Yo lo que estoy tratando de hacer es una evaluación que me permita reducir el riesgo para mí y tratar de enfocarme en las mejores oportunidades de inversión. Entonces, sigamos con el próximo. Por ejemplo, vamos a ver lo que ha sido, no vamos a ver todos en detalle, simplemente me interesa mostrarles algunos ejemplos. Fíjense que sí, bueno, yo me vengo a Pepe que ha salido recientemente en el 2023, más o menos ha mantenido el suministro estable. ¿Sí? De hecho, ya tenía el 100% habilitado, ¿no? Creo que era así. Vamos a verlo. Pepe, sí, el 100% ya está habilitado en el mercado. Hay que ver acá un poquito más en profundidad de qué trata el proyecto. Ah, es una meme. Y bueno, tu inversión va a estar corriendo un riesgo elevado. Y además de que sea una meme, voy a ver las wallets dentro de la blockchain. Está todo concentrado en los creadores, no sé, tal vez el 40, 50% del supply y me lo pueden tirar al precio para abajo cuando sea. Entonces, chao, me termina siendo un descarte. ¿Por qué? Porque no me gusta su modelo de negocio, no me gusta cómo está concentrado su supply y distribuido. Entonces, bueno, me permite eso, ¿no? Terminar de profundizar. Vamos a ver el caso, me interesaba que veamos Tita, fíjense lo que decíamos Tita. Arriba, en el cuadro, veíamos cómo estrellas de inversión, además de BTC, muy buena oportunidad para BNB, un exchange demasiado serio, posicionado como número uno a nivel mundial, con un buen modelo de negocio, pero que además toda la parte monetaria, su estudio monetario me da excelente. Y lo mismo nos estaba pasando con Tita. Tita Network, que no deja además de avanzar con su propuesta de roadmap, sacando nuevas cosas, ¿no? Entonces, da una solución prácticamente real dentro del mercado, tiene usabilidad. Entonces, si yo me vengo encima a la gráfica y veo que ha mantenido ya está su suministro completamente dentro del mercado y actualmente no tiene inflación, prácticamente está en cero, ¿sí? Y veo que además de eso, el precio está a 1,14, ¿sí? Y puede tranquilamente romper los $12 a nivel de inversión, me termina de sumar todos los tildes de mi checklist para considerarlo como una inversión, por lo menos de mucho menor riesgo que el resto. ¿Sí? No quiere decir que sí o sí Tita vaya a subir. Recuerden que esto depende de gente, entonces la empresa de golpe puede hacer una mala inversión, puede, no sé, realizar una mala acción de marketing, se puede caer todo el proyecto tecnológico, puede salir una competencia mejor
y termina cayendo, ¿no? Entonces, no me da, jamás voy a tener garantías en lo que es una inversión. Jamás voy a tener garantías. Pero sí lo que puedo hacer es disminuir mi riesgo y hacer una inversión mucho más inteligente. Eso es lo que estamos haciendo con estos datos, ¿no? Entonces, bueno, con toda esta data yo voy a poder sacar muchísima información, hacer una preselección y a partir de acá, recuerden, ir a estudiarlo de manera más detallada, pero voy armando mi listado de dentro de esas 2 millones de criptomonedas dentro de Market Cap, yo voy armando mi listado tal vez de 15, 20, 30 criptomonedas para diversificar y buscar buenas oportunidades. Después que tengo, en la última parte de esta sección, fíjense que voy a tener una sección que es de las stablecoins. Absolutamente todas las stablecoins están graficadas acá. En términos generales, ¿qué me dice? Fíjense que esta línea celeste, esta curva celeste me va representando la suma de todas las stablecoins que están más abajo, ¿no? USDT, Tether, USDC y cada una de ellas. Pueden agarrar, seleccionar para ¿sí? Deshabilitarlas para verlas más chicas o lo que sea, ¿no? Pero en términos generales, esto lo que me dice es si hay mayor cantidad de stablecoins, ¿sí? Hay mayor interés del mercado que no está metido en criptomonedas por invertir en criptomonedas, ¿sí? Entonces, cuando yo veo una subida, quiere decir que está ingresando dinero fiat, depositándose ese dinero fiat en las cuentas de las stablecoins y se crean nuevas stablecoins como contrapartida. Están respaldadas las stablecoins uno a uno con el dólar. Entonces, si acá con las stablecoins yo veo una subida, quiere decir que nuevo dinero está ingresando a USDT y ese dinero en USDT a su vez va a ir para comprar distintas criptomonedas, ¿sí? No es que cuando esto sube, ¿sí? Se van a quemar USDT. Caso contrario, sí cuando baja. Cuando baja, ¿esto qué quiere decir? Que esos clientes que tenían dinero depositado, dinero fiat depositado en las cuentas de las stablecoins, empiezan a pedir de nuevo su dinero fiat, devolviendo ellos la criptomoneda, ¿no? Las stablecoins a las distintas empresas. Entonces, cuando vemos una caída, esto nos está queriendo decir que está saliendo capital del mercado cripto, pero si está subiendo no quiere decir que se está vendiendo, por ejemplo, Bitcoin y se está pasando todo eso a USDT, ¿sí? Siempre van a tener liquidez tanto de BTC como de stablecoins en el mercado, ¿no? En los exchanges. Sino que cuando aumenta, quiere decir que este aumento viene por el lado de la inyección de capital de dinero fiat a las cuentas de las stablecoins. Y por último, tenemos la otra sección que es Bitcoin contra el oro, donde acá nos permite aterrizar un poquito, poner los pies sobre la tierra y ver la magnitud que está tomando Bitcoin con respecto al resto del mercado. Fíjense que tenemos un ranking donde lo lidera actualmente en capitalización de mercado del oro con 17 trillones de dólares, 17.500 billions, ¿sí? Después Apple, la empresa de mayor capitalización, Microsoft, Nvidia, Google, Amazon, Facebook y viene Bitcoin. Fíjense cómo la monedita de Internet creada en 2009, ¿no? Con su primer bloque el 3 de enero, ha pasado a formar parte de las principales empresas o activos de capitalización del mercado. ¿Sí? Superando ni más ni menos a todas estas empresas, Tesla, JP Morgan, Visa, Mastercard. ¿Sí? Fíjense que, bueno, por detrás también viene Ethereum y la suma de todas las stablecoins. Entonces, con respecto al oro, sí, todavía estamos bastante lejos y ahora lo vamos a ver, ¿no? Pero ya no es algo despreciable, ya no es algo despreciable. O sea, a nivel de liquidez, esto va aumentando cada vez más, su capitalización va aumentando cada vez más, el interés va aumentando cada vez más.
Entonces, mucho cuidado con aquellos que siguen pensando de que esto puede ser una burbuja. Mucho cuidado. Después, ¿qué tenemos acá? Bueno, la misma gráfica que ya habíamos mostrado, el market cap perdón, el supply de Bitcoin, ¿sí? Que es esta línea naranja, con su tasa de inflación. Fíjense que la inflación habíamos dicho que es de un 0,83% anual de BTC. Y ahora vamos a compararla con la inflación del oro, que esto es históricamente el oro, que el oro actualmente está llevando una inflación del 1,34% anual, es decir, que ha superado Bitcoin a el oro, ¿no? Tiene una menor inflación, es decir, que es más robusto a la hora de buscarse como refugio de valor, más allá de la volatilidad que puede llegar a tener el precio, ¿sí? Su inflación monetaria es, diríamos, casi la mitad que la del oro, es de un 0,83. Esto me está queriendo decir que es el doble de robusto que el oro. Y hay otra particularidad. Fíjense que el supply del oro, prácticamente desde toda la historia, ha alcanzado ha superado los 200.000, las 200.000 toneladas, ¿sí? Pero este dato no es preciso. Hay un rango que por eso se especifica acá, hay un rango de hasta un 20% de error, de margen de error con respecto al supply del oro. No se conoce la cantidad exacta que hay de oro, no se conoce, o sea, a nivel exacto, se contempla un margen de error del 20%. Entonces, es un caso que no pasa con BTC. BTC tenemos 21 millones y actualmente podemos ir a la blockchain y ver realmente cada 10 minutos cuántos BTC hay reales en el mercado. Entonces, ¿qué pasa cuando tratamos de comparar Bitcoin contra el oro? Tenemos, bueno, esta gráfica de acá abajo, donde tenemos el market cap del oro, que es esta línea amarilla, que van a ver cómo va aumentando a lo largo de los años, porque se sigue explorando, sacando más oro, y a pesar de que no se ha explorado todavía ni siquiera la mayor parte de la superficie terrestre en búsqueda de oro, hay pero muchísimo todavía por explorar. El market cap del oro ha alcanzado los 17.497 billones de dólares, ¿sí? El market cap. Y tenemos un segundo indicador que es el market cap del oro, de Bitcoin, perdón, dividido el market cap del oro, que nos va a dar una tasa de un 7,3%. ¿Esto qué quiere decir? Que, bueno, que la capitalización de Bitcoin corresponde a un 7,3% con respecto a la capitalización del oro, ¿sí? Todavía estamos muy lejos de alcanzar la capitalización de hasta un 50% del oro o incluso el 100%. Estamos lejísimos, ¿no? Pero bueno, fíjense que también nos da un cierto marco estructural, temporal, de que recién estamos en los inicios, ¿no? La capitalización todavía de BTC es chica, si bien no es despreciable, pero con respecto al oro todavía estamos recién en pañales, ¿no? Y fíjense que el máximo de capitalización llegó a abarcar el 9,5% de la capitalización del oro. Entonces, bueno, ¿a cuánto llegará a marcar la capitalización de BTC en este siguiente bull run? ¿Qué dicen? ¿Va a superar el 10%, tal vez el 15%, tal vez el 20%? Bueno, lo iremos viendo a medida que lo tengamos aquí. Y por otra parte, tenemos la gráfica de oro con respecto a Bitcoin, que acá podemos venir, incluso ponerlo en velas semanales. Fíjense que desde el 2020, el precio del oro con respecto a Bitcoin no ha dejado de bajar. No ha dejado de bajar. Y si me voy más en el pasado, fíjense lo que pasa. ¿Esto qué quiere decir? Que Bitcoin se ha revalorizado mucho más en dólares que el oro, ¿sí? Fíjense si me voy más atrás, desde 2017.
¿sí? Lo puedo medir. El oro contra Bitcoin ha caído un 98%. Y ni hablar si me voy más atrás. Entonces, esto me está dando un poco la idea de lo que ha crecido Bitcoin frente al oro, ¿no? Entonces, esto es muy importante a la hora de evaluar también como posibilidad de inversión, ¿no? Un activo como el oro tiene mayor market cap, más liquidez, puede ser más estable a nivel volatilidad, como resguardo frente a crisis o movimientos bruscos del mercado, pero en cuanto a inversión al corto, mediano y largo plazo, los datos hablan por sí solos, ¿no? Lo pueden verificar en la gráfica. Bueno, espero que les haya servido todo este tutorial. Nos vemos dentro de la comunidad, amigos. Un saludo a todos.